Bueno, voy a empezar aquí una demostración en Visual Basic. Tenemos en la parte superior la clase abstracta figura, que tiene la propiedad de nombre, como vemos aquí, y tenemos el tutor para nombre. Así que eso, por ese lado, no cambia nada. Ahora, nuevamente cuando tenemos varias clases así, están aplicadas las series de asociaciones, es bueno tratar de leer un poquito las dependencias. Entonces, dependencia quiere decir que una clase depende de otra para estar completa, que es lo que típico sea en herencia y también en realización de interfaces. Por eso, es recomendable antes de escribir el código de una clase que implementa una herencia o realiza una interfaz, es tener primero esa escrita. Así que vamos a agregar primero figura 2D. Vamos a venir al paquete de entidades, vamos a decirle add, y como acá no hay una opción de directa de elegir una interfaz, tenemos class, módulo entre otros, vamos a decirle new item, y en new item vamos a elegir interfaz. En la parte inferior le vamos a dar el nombre, esto se va a llamar figura 2D, de esta forma evitamos tener que renombrar luego el mismo y lo vamos a agregar. Bien, aquí tenemos figura 2D. ¿Cuál es la interfaz vacía? Bueno, una interfaz es muy fácil de escribir, simplemente tenemos que decir lo que queremos tener. En este caso, escribimos la función calcular área como single. Ahora, en la interfaz, como por definición todo tiene que ser público, no se escribe el modificador de visibilidad que normalmente escribiríamos en una clase. Simplemente ponemos allí, sin poner private, sin poner public o protected, o sea, ponemos directamente Function porque por definición todo tiene que ser público para poder ser usable. Por otra parte, como ya dije, aquí no implementamos nada de código, simplemente declaramos, establecemos el contrato, lo que va a tener que realizar la clase y nada más que eso. Aquí podemos poner varios miembros, podemos poner otros métodos, podemos poner otras propiedades, ¿sí? Y bueno, ahí lo vamos a realizar. Entonces, lo de realizar, vamos a empezar por cuadrado, que es la clase que tengo arriba en el dibujo. Y aquí tenemos entonces el código anterior, porque esto fue forkeado. Fíjense que acá tenemos calcular área. Lo voy a borrar para que podamos trabajar un poquito más claro. Y veamos algunas cuestiones. La palabra es reservada para agregar en Visual Basic inherits y la clase que estamos agregando, ¿no es cierto? Ahora, en el caso de una interfaz, como usamos en español la palabra realizar, aquí lo que tenemos que poner en Visual Basic es la keyword implements, que sería, bueno, la traducción para esto. Entonces allí vamos a figura 2D y cuando leemos Enter, lo que va a hacer es autocompletar en la clase que tenemos, es toda la estructura o de declaración completa de las propiedades y métodos que tuviéramos en esa interfaz. En este caso, como tenemos solo uno, calcular área, nos va a traer únicamente eso. Pero fíjense un detalle más. Aclara de dónde viene, cosa que nos hacía en la herencia. Fíjense que se dice aquí, implements figura 2D punto calcular área. Entonces, lo hace así Visual Basic porque como es que tiene un código así muy, muy verbal, ¿no es cierto? Muy cercano al inglés, porque uno puede implementar varias interfaces, o sea, uno puede agarrar aquí, poner una coma y escribir otras interfaces para tener, porque las interfaces sí pueden ser múltiples. Y el implements lo que va a hacer es asociar este método a qué interfaz estamos utilizando. Eso nos permitiría inclusive aquí que las interfaces tengan el mismo nombre y acá se va a poder aclarar de dónde viene, ¿sí? Entonces eso es algo muy amigable. Obviamente, como este método no fue implementado, acá lo que nos sugiere Visual Basic, como siempre, es lanzar la excepción, ¿sí? Pero bueno, aquí ya tenemos el código que vamos a hacer simplemente para el cuadrado, que es un lado por lado, propiedades que ya tenemos implementadas en el código original. Vamos a repetir
como para mecanizar esto en alguna otra figura, podemos ir a, en este caso, rectángulo. Entonces voy a sacar este calcular área de aquí. Voy a sacar el código. Implements. Implements. Figura 2D. Le damos Enter. Y allí tenemos el calcular área que implementa el figura 2D de calcular área. Ponemos el código que resuelve la operación. Base por altura. Cuando está implementado, allí simplemente estaría entonces rectángulo. Hereda de figura e implementa figura 2D. Ya modifiqué aquí todas las figuras, así que vamos al otro lado del cuadro. Acá tenemos entonces figura 3D y de esta realizan otras clases, así que vamos a agregar esa interfaz. Vamos al proyecto, le vamos a agregar un nuevo ítem, interfaz, figura 3D, agregamos, y allí tenemos. Bueno, acá simplemente entonces vamos a hacer la function, calcular volumen como single. Y allá está nuestra interfaz. Ahora entonces algunas otras claves, empezar con cubo. Bien, y acá lo que tengo que hacer es simplemente hacer inherits de figuras y hacer el implements de figura 3D. Bueno, y corregir un poquito aquí porque necesito las herencias. El error que me está marcando aquí es porque no creé todavía el constructor, que al no ser a la clase base, al no tener un constructor default, así sin parámetros, este necesita tener y no se puede invocar de forma automática, implícita, ese constructor. Acá me está obligando que construya uno y que lo invoque de forma explícita al que tenga allí. Pero lo primero que hago aquí es agregar la propiedad lado, que la necesito antes de poder implementar el constructor. Y ahora sí, puedo implementar aquí ya el constructor que voy a necesitar, que es el nombre y lado. Invoco a la clase base, ahora se fue el error, porque ya estoy invocando explícitamente a un constructor. Entonces no hay más problema. Y acá asigno la propiedad value. Y ahora tengo aquí calcular volumen, return, y vamos a traer aquí la clase maths. Vamos a hacer una exponenciación, porque el volumen de un cuadrado es elevado al cubo. Y allí tenemos entonces la operación. Vamos a mostrar alguna más, rapidito. Podemos hacer la esfera. Bien, aquí tenemos entonces esfera, inherits, figura, implements, figura 3D. Allí tenemos que ampliar el volumen. Vamos a agregar la propiedad que necesita, que es radio. Ahí tenemos la propiedad radio, que es single. Y ahora ponemos el conductor para inicializar la propiedad nombre y radio. Y ahora solamente nos falta calcular el volumen, que es un poquito más complicada que las de otras. Aquí lo que tenemos que hacer es, la fórmula es 4 sobre 3 por pi, así que vamos a traer la propiedad pi del mat y por radio al cuadrado, sigue al cubo, perdón. Entonces radio al cubo, ahí está. 4 sobre 3 por mat pi por mat row
Matplotlib radio al cubo. Ahí tenemos entonces el volumen de la esfera. Aquí en la clase tanque rectangular, ahí tuve que hacer una pequeña modificación del diagrama porque me estaba faltando el atributo de profundidad, que es necesario. Bueno, aquí tenemos entonces las propiedades, base, altura, profundidad, constructor, y vamos a hacer el cálculo, que la fórmula es base por altura por profundidad. Y ahí tenemos entonces cómo se calcula el volumen de un tanque rectangular. Y la última clase, pirámide cuadrada, que es muy parecido a el triángulo cuadrado. Así que aquí tenemos entonces este simulativo basado por altura y la fórmula es 1/3 por base al cuadrado por altura. 1/3 por base al cuadrado por altura. Me viene aquí el código que demuestra el uso de esa modelo que teníamos y tenemos por supuesto varios errores. Estos errores se ven en el cambio que hicimos. Básicamente estuvimos cambiando calcular área, lo movimos de la clase abstracta a las interfaces, a la interfaz. Entonces aquí lo que está diciendo es que calcular área no es miembro de figura, y eso es obvio porque creamos tanto cuadrado, rectángulo, rectángulo y círculo en base al tipo figura. Y ese método ahora está puesto dentro de la interfaz. Entonces, nuestro cambio que deberíamos hacer acá es que los objetos los vamos a instanciar a partir de esa interfaz, figura 2D. Entonces, cuadrado, figura D, ven como automáticamente calcular área dejó de dar error porque allí sí se puede crear un objeto basado en figuras 2D, aunque sea una interfaz, pero la inicialización se hace a partir del modelo cuadrado. De hecho, si revisamos qué hay en cuadrado, vamos a ver que no hay atributos, ¿tá? Ni nombre aparece aquí, y tenemos solamente estos métodos que vienen del object o, en este caso, de la interfaz. ¿Mm? A esto lo que es lo mismo que ya vimos antes con las clases abstractas. Cuando el tipo nos define la forma de el objeto y la inicialización nos define el comportamiento del objeto. Eso es polimorfismo implementado. Ahí hice las correcciones para el resto de los objetos que teníamos. Rectángulo, triángulo y círculo. Vamos a probar si esto todavía funciona. Y acá vemos la demostración que él efectivamente todavía funciona a pesar de la refactorización que hicimos. Eso es refactorización. Cambiar la implementación, el código que tenemos, pero que la funcionalidad se mantenga. Soy mi cuadrado, soy mi rectángulo, triángulo y círculo. Todos tienen sus superficies calculadas. Ahora vamos a demostrar los nuevos objetos. Voy a empezar aquí por implementar cubo, después tanque, pirámide y esfera. Todo rapidito para no perder mucho tiempo. Aquí creo el objeto cubo basado en figura 3D y lo inicializo como un nuevo cubo que tiene los tres lados iguales, obviamente, por eso simplemente le paso un valor. Y hago la impresión de los resultados cubo con el toString que es sobrescrito con, en lugar de superficie, vamos a poner aquí volumen del cubo, calcular volumen. Y ejecuté y tengo, soy mi cubo y tengo mis lados de 10 con volumen de 1000 porque es 10 al cubo, 10 por 10, 100 por 10, 1000. Voy a implementar la demostración del resto de las figuras. Entonces, aquí el código sigue faltante. Para el tanque rectangular tuve que poner un lado más porque son 3, altura, base y profundidad. Así que creé este objeto, por supuesto siempre basado en figura 3D. Imprime acá su toString, volumen tanto.
Después la pirámide cuadrada, que también, bueno, tiene dos lados. Y por último la esfera, que tiene solamente el radio, que le paso así como un dato solo, lado uno, que tiene también este volumen. Con eso he implementado la demostración de todas las figuras. Vamos a la ejecución. Parece que funciona. Tenemos allí entonces mi tanque rectangular. Tengo altura 5, base 10 y profundidad 2. 5 por 2, 50 por 2, 100. Mi pirámide cuadrada tengo altura de 5 y la base es 100. Base por 10 por 10, 100. 10 por 10, 100. Por 5, 500. Por un tercio, 166. Ok, da. Y esfera es 10 al cubo, o sea, 1000 por pi, que va a dar allí por 3 y algo, va a dar 3000 y algo, ¿no es cierto? Y eso por 4 tercios. Supongo que da 4188. Bueno, ahí comprobé en una calculadora. Sí, está correcto el cálculo de esfera. 4188,79 y bueno, siguen los numeritos. Bueno, con eso tenemos esta demostración de lo que es las figuras, donde hemos hecho la implementación original de una clase abstracta. Todavía aquí conservamos el constructor de base con la propiedad nombre, pero como eso no era lo principal del problema, las resoluciones se basan en resolver la superficie, las figuras o el volumen. Hicimos entonces la creación de interfaces y a partir de las interfaces pudimos implementar estos métodos y obtener resultados. Espero que les haya servido el video. Nos vemos en cualquier otro video. Saludos.